Hola Diego, ¿estás preparado para ir al supermercado? Hola Sofía, ¿preparado? Sí. ¿Organizado? No tanto. ¿No has hecho una lista? Más o menos. Tengo algunas cosas en la cabeza. Eso significa que no tienes una lista. Exactamente. Normalmente entro para comprar 3 cosas y salgo con 2 bolsas y sin una de las cosas importantes. Eso le pasa a mucha gente. Hoy vamos a practicar una conversación completa en el supermercado. Vamos a buscar productos, preguntar por los precios, hablar de cantidades, pedir ayuda y pagar en la caja. Perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos comprar? Primero vamos a hacer una lista sencilla. Necesitamos leche, huevos, pan, arroz, tomates, pollo y algo de fruta. También necesitamos café. ¿Necesitamos café o tú quieres café? En mi caso, es casi lo mismo. De acuerdo. También necesitamos café. ¿Cómo puedo decir que un producto se ha terminado en casa? Puedes decir, no queda leche. Se han terminado los huevos. Nos estamos quedando sin café. Me gusta esta frase. Nos estamos quedando sin café. En tu casa esa frase aparece todas las semanas. A veces aparece 2 veces por semana. Ya estamos dentro del supermercado. Tenemos la lista. ¿Por dónde empezamos? Podemos empezar por la fruta y la verdura. Buena idea. Aquí están los tomates. ¿Cuántos necesitamos? Necesitamos 4 tomates, o quizá medio kilo. En el supermercado podemos hablar de unidades o de peso. Quiero 4 tomates. Necesito medio kilo de tomates. Quiero 1 kilo de manzanas. ¿Y si quiero solo un poco? Puedes decir, quiero un poco de fruta. Necesito unas pocas manzanas. Solo quiero 2 plátanos. Eso es fácil. Pero no veo el arroz. Podemos buscarlo. Ya hemos pasado por 3 pasillos. Creo que necesitamos ayuda. Entonces preguntamos a un empleado. Disculpe, ¿dónde está el arroz? Disculpe, ¿dónde puedo encontrar el arroz? Muy bien. También podemos preguntar por una sección. ¿Dónde está la sección de productos de limpieza? ¿En qué pasillo está el café? ¿Qué significa pasillo? Es el espacio entre las estanterías. Los productos están organizados en diferentes pasillos. Entonces el empleado puede responder, el arroz está en el pasillo 5. Exacto. O puede decir, está al fondo, a la derecha, está junto a la pasta, está al lado del aceite. Perfecto, ahora sí podemos encontrarlo. Sofía, aquí hay muchas marcas de arroz. ¿Cuál compramos? Podemos comparar el precio, el tamaño y la calidad. Mira esta bolsa. Cuesta 2,50 €. ¿Y esta otra? Cuesta 3 €, pero tiene más cantidad. ¿Cómo puedo preguntar el precio? Puedes decir, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuestan estos tomates? ¿Qué precio tiene este producto? ¿Cuánto cuesta para una cosa? ¿Y cuánto cuestan para varias? Exacto. ¿Cuánto cuesta esta botella? ¿Cuánto cuestan estas manzanas? Aquí hay un cartel que dice oferta. ¿Qué significa? Significa que el producto tiene un precio especial. Puede ser más barato durante unos días. Entonces podemos decir, este producto está de oferta. Muy bien. También puedes preguntar, ¿este precio incluye el descuento? ¿La oferta es para todos? ¿Necesito una tarjeta del supermercado? A veces la oferta es 2 por 1. Sí, 2 por 1. Compra uno y lleva otro gratis. La segunda unidad tiene descuento. Eso parece una buena oferta, aunque quizá no necesitamos 2. Esa es una buena pregunta. Algo barato no siempre es una buena compra.
porque podemos comprar más de lo necesario. Exacto. Podemos decir, este es más barato. Este tiene mejor precio. Este paquete es más grande. Prefiero comprar solo uno. Yo prefiero este. Es un poco más caro, pero tiene más cantidad. Muy natural. Ahora necesitamos comprar pollo. Podemos cogerlo directamente de una nevera o pedirlo en el mostrador. ¿Qué podemos decir en el mostrador? Podemos empezar con: buenos días, quisiera medio kilo de pechuga de pollo. Buenos días. Quisiera medio kilo de pechuga de pollo, por favor. Perfecto. También puedes pedir una cantidad exacta. Quisiera 4 filetes de pollo. Necesito 200 gramos de jamón. ¿Cómo preguntamos si un producto está fresco? Puedes preguntar: ¿es fresco? ¿De cuándo es? ¿Cuánto tiempo se puede guardar? También puedo preguntar cómo prepararlo. Claro. ¿Cómo me recomienda cocinarlo? ¿Es bueno para hacerlo al horno? ¿Se puede congelar? ¿Y si quiero que corten algo? Puedes decir: ¿puede cortarlo en trozos? ¿Puede cortarlo más fino? ¿Puede quitarle la piel? Son frases muy útiles. Sí, no necesitas conocer el nombre de todas las partes. Puedes explicar lo que necesitas con palabras simples. Entonces voy a pedir. Quisiera 4 filetes de pollo. ¿Puede cortarlos en trozos, por favor? Perfecto. Ya tenemos el pollo. Sofía, tenemos un pequeño problema. No queda la leche que compramos normalmente. Entonces tenemos que buscar una alternativa. ¿Qué opciones hay? Hay leche entera, leche semidesnatada, leche sin lactosa y bebidas vegetales. Muy bien. ¿Cuál prefieres? Normalmente compro leche semidesnatada, pero hoy puedo probar la leche sin lactosa. También puedes preguntar a un empleado: disculpe, ¿tienen esta leche de otra marca? ¿Hay un producto parecido? ¿Y si el producto se ha terminado completamente? El empleado puede decir: lo siento, está agotado, no nos queda. Recibiremos más mañana. Está agotado significa que ya no hay. Exactamente. Y tú puedes responder: de acuerdo, buscaré otra opción. ¿Me recomienda algún producto parecido? Esa frase es muy útil. ¿Me recomienda algún producto parecido? También puedes comparar los ingredientes. Este tiene menos azúcar. Este no contiene lactosa. Este producto es más natural. Y este tiene un envase más bonito. Eso también influye a veces, pero es mejor leer la etiqueta. Tienes razón. Voy a probar la leche sin lactosa. Ya tenemos todo. Seguro que no hemos olvidado nada. Leche, huevos, pan, arroz, tomates, pollo, fruta y café. Sobre todo café. Exacto. Podemos ir a la caja. En la caja pueden preguntarnos: ¿quiere una bolsa? Podemos responder, sí, una bolsa, por favor. No, gracias. Tengo mi propia bolsa. Muy bien. También pueden preguntar: ¿tiene la tarjeta del supermercado? Y podemos decir, sí, aquí la tiene. No, no tengo tarjeta. Después llega el momento de pagar. Son 32,40 €. ¿Cómo preguntamos si podemos pagar con tarjeta? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¿Se puede pagar con tarjeta? Y si quiero pagar en efectivo, pago en efectivo. Exacto. También pueden preguntarte: ¿quiere el recibo? Y puedo responder, sí, por favor. No, gracias. ¿Qué pasa si el precio de un producto no es correcto? Puedo decir, disculpe, creo que este producto tenía otro precio. Muy bien. También puedes decir: en la estantería costaba 2 €. Creo que no se ha aplicado el descuento. Lo explicamos con calma y enseñamos el producto o el cartel si es necesario. Exacto. Así podemos resolver el problema sin discutir. Ahora vamos a practicar una conversación completa. Yo trabajaré en el supermercado. Y yo intentaré comprar todo sin olvidar nada. Buenos días. ¿Puedo ayudarle?
Buenos días, estoy buscando el arroz. ¿En qué pasillo está? Está en el pasillo 4, al lado de la pasta. Muchas gracias. ¿Y dónde puedo encontrar el café? El café está al fondo, a la derecha. Perfecto, gracias. ¿Necesita algo más? Sí, no encuentro la leche que compro normalmente. ¿Tienen esta leche de otra marca? Lo siento, esa está agotada, pero tenemos una opción muy parecida de esta marca. ¿Tiene la misma cantidad? Sí, tiene 1 litro y hoy está de oferta. Perfecto. Entonces voy a llevar esta. Muy bien. Buenos días. Quisiera 4 filetes de pollo. ¿Puede cortarlos en trozos, por favor? Claro, ¿necesita algo más? No, gracias. Eso es todo. Son 6,20 €. Muchas gracias. Buenos días. ¿Quiere una bolsa? No, gracias. Tengo mi propia bolsa. ¿Tiene la tarjeta del supermercado? No, no tengo tarjeta. De acuerdo, son 32,40 €. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí, por supuesto. Disculpe, creo que no se ha aplicado el descuento de la leche. Un momento, por favor. Tiene razón. Con el descuento son 30,90 €. Perfecto. Muchas gracias. ¿Quiere el recibo? Sí, por favor. Aquí tiene. Que tenga un buen día. Igualmente. Hasta luego. Ahora vamos a repetir las frases más útiles. Escucha y repite. Frases para usar en el supermercado. Necesitamos hacer la compra. No queda leche. Nos estamos quedando sin café. Necesito medio kilo de tomates. Quiero 1 kilo de manzanas. Disculpe, ¿dónde está el arroz? ¿En qué pasillo está el café? Está al fondo a la derecha. Está al lado de la pasta. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuestan estos tomates? Este producto está de oferta. ¿Este precio incluye el descuento? Este es más barato. Este paquete es más grande. Quisiera medio kilo de pechuga de pollo. ¿Puede cortarlo en trozos? ¿Tienen este producto de otra marca? ¿Hay algún producto parecido? Lo siento, está agotado. ¿Quiere una bolsa? No, gracias. Tengo mi propia bolsa. ¿Puedo pagar con tarjeta? ¿Quiere el recibo? Creo que este producto tenía otro precio. Creo que no se ha aplicado el descuento. Muy bien, con estas frases podemos hacer una compra completa. Exacto. Podemos buscar productos, comparar precios, pedir ayuda y pagar sin problemas. Hoy practicamos una conversación completa en el supermercado. Aprendimos a hacer una lista, a buscar productos, a preguntar por el precio, a pedir cantidades y a pagar en la caja. Recuerda algo importante. No necesitas conocer todas las palabras. Puedes pedir ayuda y explicar lo que buscas con frases sencillas. Y una lista también ayuda, sobre todo si no quieres volver a casa sin comprar el pan. Diego, ¿hemos comprado el pan? Creo que tenemos que volver. Sabía que iba a pasar. Ahora escribe en los comentarios qué compras normalmente en el supermercado. Por ejemplo, normalmente compro fruta, arroz, pollo y café. O siempre hago una lista para no olvidar nada. Nos vemos en la próxima conversación. Hasta pronto.